Soy, en verdad, me considero más especialista en enfermedades parasitarias que en parasitología, es decir, encuentro el parásito pero intento asociarlo a lo que causa este. En concreto en el lobo estamos realizando unos estudios con la profesora Ana López Beceiro. El principal objetivo que quiero obtener hoy es indicaros que los parásitos son un argumento científico muy importante a favor de la conservación en general de la biodiversidad y efectivamente también del lobo. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas publicaciones que van confirmando que los parásitos son muy importantes. Un ecosistema sano está demostrado que tiene muchos más parásitos que un ecosistema alterado. Ya es una información, por tanto, bastante valiosa. Se calcula que el 50% de las especies de un entorno son precisamente de vida parásita. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme. De las 45.000 especies de vertebrados descritas actualmente, hay prácticamente el doble de parásitos. Es decir, hay por lo menos el doble de especies parásitas que el de vertebrados de un ecosistema. Y se sabe que en un ecosistema sin desequilibrios de cualquier naturaleza, habitualmente asociados al hombre, esa cantidad de parásitos es mucho más rica, mucho más abundante y mucho más diversa, y mucho menos dañina. Si examinamos la lista de roja, llama la atención que hay 3.300 vertebrados amenazados, 400 vertebrados ya extintos y solo un parásito. Es decir, la tendencia actual es a considerar que los parásitos, aunque suene un poco llamativo, también tienen derecho a vivir. Es decir, el valor ético de conservar la biodiversidad también los incluye. ¿Por qué no? Muchas veces actuamos por ignorancia y no nos damos cuenta que a lo mejor la presencia de un determinado nematodo en una especie le está protegiendo frente a la invasión de un virus o una bacteria. Hay estudios recientes que demuestran que un lobo parasitado por Toxocara canis es mucho más fuerte al efecto del virus del moquillo, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que existen entre 2.000 y prácticamente 6.000 especies de parásitos que están en vías de extinción. Lógicamente están en vías de extinción aquellos parásitos asociados al hospedador que está en peligro de extinción o que ya ha desaparecido. Y realmente es una pérdida de biodiversidad. Es lo que ocurre con otros destrozos que se hacen en el ambiente. Estamos perdiendo la posibilidad de saber cuál es realmente una función valiosa de un ser vivo que desaparece. Como veis, protejo mucho los parásitos. ¿Y por qué digo esto? En general, ya he dicho que un índice de salud de un ecosistema bien conservado es también la presencia de muchos parásitos que solo ocasionalmente van a producir un daño. Cuando se desequilibra, ese daño va a ser mucho más manifiesto. Y está demostrado la importancia de los parásitos tanto en la conservación in situ como ex situ. Es decir, hay desequilibrios en especies con muy reducido número de individuos que cuando se manifiestan lo hacen de una forma muy agresiva. ¿Por qué motivo? Porque se ha perdido ese equilibrio ecológico típico de una zona con una biodiversidad rica y en equilibrio. No quiero abundar demasiado en lo que es un parásito. Yo creo que más o menos todos lo sabéis. Suele ser un bichito pequeñito asociado a un bicho más grande que le intenta hacer poco daño para subsistir lo máximo posible. Y su ciclo de vida es mucho más reducido que el hospedador que lo contiene, lógicamente. Existen parásitos que se pueden transmitir de una especie, de un lobo, a otro, sin necesidad de que haya una mediación de otra especie, de un artrópodo, de un rumiante, de otro cánido, que son los que tienen un ciclo biológico indirecto asociado a la presencia de estos hospedadores intermediarios. Hay endoparásitos que están dentro, como son este amasijo de cestodos sacados de un único individuo de un lobo joven, es decir, veis que es una cantidad pues, que probablemente sea de 60-70 cestodos en un intestino, y luego hay otros que son ectoparásitos, pulgas, garrapatas, piojos. ¿Es fácil estudiar las parasitosis y en general las enfermedades en el lobo? Yo creo que prácticamente os he mirado a todos los pies, he visto que prácticamente todos tenéis botas, por tanto sabéis lo que es recorrer el monte buscando a un lobo, buscando un carnívoro silvestre en general y lo difícil que es muestrearlos, lo difícil que es obtener estas muestras. Es decir, realmente se pasa frío, pero muy agradable. Estamos hablando de una especie de un lobo, del lobo que es esquivo, cuesta encontrarlo, es muy complicado encontrar los cadáveres.
Es decir, sí que encontramos de vez en cuando un animal atropellado en medio del campo, pero ¿y cuántos de ellos se acurrucan en un determinado cubículo y mueren sin que sea detectado el cadáver? Es decir, que hay muchos que seguramente no detectamos. Es decir, estamos hablando de que es complicado llegar a hacer un muestreo suficientemente amplio. ¿De qué nos podemos servir para el estudio de las enfermedades en el lobo? De distintas técnicas indirectas. Por ejemplo, podemos obtener sueros para técnicas serológicas, técnicas coprológicas. Hay muchísima publicación al respecto con resultados que realmente debemos poner en entredicho, dudarlos, porque realmente la presencia de un parásito en unas heces en muchas ocasiones no aparece y el parásito está presente por muchas causas. Es decir, que tengamos siempre en cuenta que un estudio coprológico realmente es una información valiosa, es la que podemos obtener, pero no podemos asegurar que sea un fiel reflejo de los parásitos que están presentes en ese grupo familiar o en esa zona. Es decir, no dejan de ser medidas más o menos aproximadas que nos permiten saber cuál es la enfermedad de estos animales. ¿Qué muestras podemos obtener? Pues todas las que tenéis aquí, a partir de atropellos, centros de recuperación, lobos que hayan sido abatidos, trampeo, heces en un transecto, y es la única forma. ¿Cómo actúan los parásitos? En general, un parásito ha coevolucionado con un hospedador, de tal manera que intenta hacerle poco daño, por decirlo de una forma sencilla. Se han adaptado uno a otro. El parásito influye sobre el hospedador, sobre el lobo, pero el lobo también influye sobre el parásito que ha evolucionado con él a lo largo de la historia de ambos. Pero está demostrado, los últimos estudios abarcando grandes plazos de tiempo, están demostrando también que los parásitos hacen una manifiesta modificación de las especies, de las poblaciones. Es decir, que aunque sea de una modificación de forma sutil, existen cambios en el hospedador, a nivel del individuo y, lógicamente, al nivel de la población, cambios en el parásito también evoluciona, y, en general, como digo, cambios en la población que son sutiles, pero que son manifiestos a largo plazo. ¿Qué es la coevolución? La coevolución, ya digo, que supone que un parásito se adapta a un hospedador. Está el claro ejemplo de un animal perfectamente adaptado al parásito, en cuyo caso no habría ningún daño en el hospedador, podemos hablar incluso del extremo del comensalismo, y en otras ocasiones realmente sería patológico. Por ejemplo, entrando ya a hablar de parásitos del lobo, uno de ellos es Toxoplasma gondii. Yo no he visto Toxoplasma gondii jamás en un lobo, pero he hecho estudios del suero y he visto que hay presencia de anticuerpos. Es decir, existe este protozoo en el lobo. ¿Qué es lo que ocurre? Ciclo biológico indirecto en el que el hospedador definitivo es un félido. En nuestro país es el gato doméstico y el gato montés. Habitualmente va a ser principalmente el gato doméstico el causante de la eliminación de oquistes. Oquistes que van a ser ingeridos por una gran cantidad de presas potenciales del lobo, incluso por el propio lobo, de tal manera que es la forma de eliminar, de adquirir la enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenéis un lince en Alpes que elimina oquistes que van a contaminar un entorno, y esos animales, un ciervo, un corzo, un jabalí, aves, van a ingerir esos oquistes y van a desarrollar quistes tisulares, como es este que veis aquí y aquí, quistes musculares y quistes en el cerebro. Cuando un lobo ingiera esas presas, ingerirá el quiste y desarrollará Toxoplasma gondii. ¿Cuál es el efecto? Realmente seguro que tiene un efecto. ¿Por qué? Porque se sabe que Toxoplasma gondii es causa de muerte embrionaria en hembras preñadas. De tal manera que, aunque no lo sepamos, aunque no haya ningún estudio, indiscutiblemente Toxoplasma gondii seguramente tiene un impacto sobre la población de lobos. En general, este esquema lo que viene a decir es que la presencia de enfermedad en una población, en un carnívoro silvestre, depende no solamente del hospedador, de su condición corporal, de su sexo, de otros factores que veremos ahora, sino también del componente del parásito, de la virulencia del parásito, y también una serie de factores bióticos, abióticos asociados al entorno que realmente van a modular mucho el daño que puede hacer ese parásito. Pero ya digo, es lo que os comentaba al principio, hay muchos parásitos y en condiciones apropiadas prácticamente todos los individuos de una especie van a estar cerca del comensalismo, sin sufrir una parasitación manifiesta con la enfermedad. Cuando se rompe ese equilibrio entre esos distintos factores es cuando el animal va a ser propenso y va a padecer una enfermedad. ¿Sirve para algo la monitorización de los parásitos en el lobo? Realmente sí que sirve. Cualquier dato científico que aporte mayor conocimiento para
un estudio más enriquecedor, más argumentos a favor de su conservación, a favor de la conservación del lobo. Nos va a permitir también explicar ciertos impactos que tienen los parásitos sobre estos animales. Nos va a permitir saber cuál es la interacción del parásito con el lobo y, por tanto, cuáles son las medidas que en algún momento debemos acometer en una correcta gestión. Antes de empezar a ver una colección de parásitos, sí que os debo decir que tenemos que tener en consideración ya cosas que ha comentado en la charla anterior Marcos. Es decir, estamos en un mundo en donde no puedes dar un paso sin ver un indicio de una actividad humana que va asociada también a presencia de otros carnívoros que se han visto favorecidos, abundan más y que en muchas ocasiones comparten parásitos con el lobo. Animales domésticos, indiscutiblemente también muchos de los parásitos que están presentes en el gato y en el perro son comunes al lobo. Perro y lobo comparten todos los parásitos y con el gato algunos. Y también tenemos que saber que los parásitos en general nos van a dar una información bastante valiosa. Por ejemplo, os traigo el caso de Uncinaria stenocéfala. Es un nematodo que cuando lo encontramos en el tubo digestivo del lobo podemos ya asegurar que este lobo procede de una zona más húmeda que en otras en las que aparece otro nematodo que se llama ancilostoma, que es típico de zonas secas y cálidas. Es decir, los parásitos que desarrollan un ciclo en zonas determinadas, con unas condiciones de humedad y temperatura apropiadas, nos van a dar bastante información de la procedencia de ese lobo. Otra característica de las parasitosis en los lobos, como en otros mamíferos, como en otros carnívoros silvestres, es que en general tienden a tener una agregación parasitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos examinando un grupo familiar, habitualmente solo uno de los individuos de ese grupo o de esa población de una determinada área de distribución de lobo van a presentar muchísimos parásitos, en tanto que el resto de congéneres prácticamente no van a tener ninguno. Eso es muy típico de los vertebrados de vida libre. Y veis, por ejemplo, un trozo de intestino delgado en el que aparecen pues, un amasijo de cestodos, de tenias. Esto es lo típico, encontrar muy poquitos animales con las mayores cargas parasitarias. ¿Qué factores condicionan la presencia de parásitos en el lobo? Primeramente, la edad. Se sabe que hay parásitos que tienen una transmisión vertical, es decir, desde la madre a la descendencia, y suelen ser parásitos bastante comunes en la población de lobos. Hay una transmisión también horizontal. Hay veces que la madre es portadora de un parásito y elimina con sus heces o con su saliva una determinada formas de transmisión de parásitos, formas infectivas, que van a pasar a la descendencia de forma horizontal. Y finalmente, el factor desarrollo inmunitario va a condicionar mucho la presencia de cierta parasitosis en las edades más tempranas, en los cachorros. Por ejemplo, esta gráfica hace mención de los parásitos que no presentan transmisión vertical. En este caso, evidentemente, conforme se va incrementando la edad del hospedador, va teniendo más tiempo de contactar con posibles fuentes de infección y, por tanto, se va acumulando más en su organismo parásitos. Va incrementándose más o menos de forma lineal. Cuando en otras especies de parásitos lo habitual es que tienda a un equilibrio con el hospedador, lo que ocurre es esta imagen. Un incremento en etapas juveniles, pero conforme ya va siendo adulto el animal, se estabiliza esa carga parasitaria y no hace un daño muy manifiesto, no baja, pero tampoco sube, aunque se infecte con nuevas formas de transmisión. Y finalmente, otra curva muy típica en las parasitosis de los carnívoros silvestres es esta, que hace mención que se incrementa en las edades juveniles, pero disminuye drásticamente hasta niveles prácticamente basales o raramente hasta desaparecer, como consecuencia de una respuesta inmunitaria, de un desarrollo de las defensas del organismo. El caso, por ejemplo, de Ancylostoma caninum, un parásito muy asociado a cachorros. Está demostrado en perros que puede producir muertes de cachorros de forma fulminante como consecuencia de la transmisión de este parásito a través de la leche. El lobo tiene un comportamiento idéntico. ¿Cuántos cachorros de lobo podrán morir por ancilostomas con una anemia brutal? Pues seguramente bastantes. Estamos hablando de un parásito con unos dientecitos muy pequeñitos, prácticamente 1 centímetro, pero que cada uno de ellos puede ingerir diariamente hasta 1 centímetro cúbico de sangre. Es decir, 100 ancilostomas en el tubo digestivo de un lobo le están quitando a un cachorro prácticamente un medio vaso de sangre al día. El caso de Uncinaria stenocéfala, otro ancilostoma que ya os he comentado que es más típico de zonas húmedas. Nos podemos encontrar también otro factor importante en la transmisión y en el mantenimiento de las parasitosis que está asociado al sexo. Por ejemplo,
Se sabe que los machos tienden a tener más parasitosis que las hembras, debido a que hay una respuesta de tipo celular más atenuada. Y también el tamaño corporal. En general, parásitos, ectoparásitos van a ser más abundantes, más propensos en animales de un sexo masculino, sencillamente porque tienen mayor tamaño y también, lógicamente, asociado a que sean individuos que tienen un área de campeo mayor. Existen factores fisiológicos también. Una hembra, una loba preñada, es más propensa a padecer parasitosis agudas que un macho. ¿Por qué motivo? Porque la gestación lo que produce habitualmente es una disminución de la inmunidad. La hembra está gestando, está invirtiendo energía, proteínas en la producción de su descendencia y la inmunidad, digamos, que se ve debilitada, además de por la acción de los gestágenos. Por tanto, en estos casos también es muy manifiesta la aparición de parasitosis. Y también la importancia de que la lactación supone una inversión energética, de tal manera que en estas hembras lactantes también se va a producir un incremento de las parasitosis. Parásito típico de transmisión vertical. Existe la posibilidad de que los cachorros de lobo, si veis publicaciones, este es de los parásitos más abundantes, Toxocara canis, es un nematodo que veis aquí en el estómago, que aparece en el estómago e intestino delgado. Es frecuentísimo. ¿Y por qué es frecuentísimo? Porque se transmite a la descendencia mientras la loba está preñada, pero también a través de la leche. Y además, para más INRI, a través de la eliminación de huevos a través de heces. Es decir, el contacto hembra-descendencia es importantísimo en la transmisión de esta parasitosis. En el caso de la leishmaniosis, hay estudios que indican que aproximadamente un 20 o un 30% de los lobos son portadores de este protozoo, que es una zoonosis y que es terrible. Puede ser causa importante de muerte en perros, está demostrado. Pues bien, una hembra en esa situación gestante-lactante se inmunodeprime y puede manifestar signos de enfermedad de este protozoo, que veis aquí, característico. Os he traído esta imagen para indicaros que unos datos importantes que solemos examinar cuando intentamos interpretar la enfermedad de un animal es examinarle pues, las almohadillas, el crecimiento de las uñas. ¿Por qué motivo? Porque un animal cansado, agotado, tiende a caminar menos, a campear menos, y por otra parte, en el caso de la leishmania, hay un incremento de las uñas. Es bastante llamativo. Otros factores fisiológicos, la condición corporal. Está demostrado que un animal bien alimentado va a ser mucho menos propenso a padecer signos de enfermedad por parasitosis que uno que está muy debilitado. De hecho, se ha demostrado en ciertos tenias que la tenia es capaz de detectar cuando el animal que la porta está debilitado, de tal manera que empieza a activarse su reproducción, a eliminar muchísimos más huevos y a ser mucho más dañino para el propio hospedador. ¿Esto a qué es debido? Sencillamente a que el parásito detecta que ese animal está débil y lo que pretende es expandirse en el entorno para ser ingerido por otro hospedador. Es decir, oye, se me está muriendo el hospedador, voy a empezar a reproducirme para que se perpetúe mi especie en otro individuo sano. Son listos, los puñeteros parásitos. Otro caso muy llamativo, Spirocerca lupi, parásito típico del zorro, pero que también está descrito en el lobo. Es un parásito bastante malete. Suele tener cargas parasitarias bastante pequeñas, pero es muy puñetero. ¿Por qué? Este es el esófago, en donde se va a acantonar formando estas nodulaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando un lobo presenta estas nodulaciones en el esófago? Que no puede comer. Si veis, este es un corte transversal del esófago en el que se ve unos mazacotes de masa fibrosa que obstruyen la luz intestinal. Pues bien, seguramente en gran número de lobos que veis muy flacuchos, una de las causas es la presencia de estas nodulaciones a nivel de esófago. Y aquí tenéis el causante de estas nodulaciones. Otros factores que determinan la presencia de un determinado parásito en los lobos es sencillamente el ciclo biológico del parásito. Hay muchos parásitos que necesitan para su desarrollo un ciclo biológico indirecto con un hospedador intermediario concreto, y si en ese entorno no existe, evidentemente el ciclo del parásito no se puede desarrollar en esa zona concreta y por tanto los lobos que habitan ese área no van a estar parasitados. Os traigo, por ejemplo, el caso de Tenia multiceps. Es una tenia que seguramente cuando hayáis hecho alguna necropsia de un perro o de un lobo la habréis encontrado, y lo que nos está diciendo cuando la encontramos es que ese animal ha comido un cerebro de un ungulado, habitualmente muflones o bien habitualmente ovejas, en las que hay esta estructura que va comprimiendo el cerebro, que debería estar ocupando esta cavidad, pero está totalmente atrofiado, y sacamos estas vesículas.
Esa es la fase larvaria que cuando un lobo ingiere el cerebro va a desarrollar el cestodo, la tenia en su tubo digestivo. El parásito es maravilloso. ¿Qué es lo que está produciendo la fase larvaria? Está produciendo que un ungulado tenga complicaciones nerviosas, no pueda andar y sea fácilmente predado. ¿Para qué? Para que el lobo venga, ingiera el cerebro de ese animal parasitado y desarrolle las tenias, que empezarán a cerrar nuevamente el ciclo. Podemos encontrarnos el caso de Crenosoma vulpis. Es un nematodo muy pequeñito que está en el árbol bronquial. ¿Qué información nos está dando este parásito cuando lo encontramos en el lobo? Sencillamente que se está alimentando de babosas y caracoles. El daño que puede producir yo creo que no es muy importante, porque las cargas parasitarias de este parásito que está en bronquios y tráquea suele ser bastante pequeñita. Nos podemos encontrar el caso de Angiostrongylus vasorum. Es un nematodo que sí que le hace realmente daño. Nosotros hemos encontrado pulmones de lobo parasitados con Angiostrongylus de un tamaño mucho más grande y mucho más fibroso. ¿Por qué motivo? Porque este parásito, que es hematófago, veis que es rojo, es capaz de obstruir totalmente el árbol vascular de los pulmones, fibrosándolo y dificultando muchísimo la respiración y el flujo de sangre a través del pulmón. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Pues que ese lobo va a terminar con una dilatación cardíaca y con problemas realmente cardíacos. Será mal cazador y probablemente pues, terminará falleciendo en el entorno. Es un parásito frecuentísimo, muy frecuente. Los perros de cazador lo suelen padecer, los zorros también. Es decir, es un parásito muy presente en un entorno y en concreto en esta zona, en la zona gallega, en el Cantábrico, es un parásito bastante abundante, cuyo ciclo es indirecto y está asociado a la ingestión de babosas y caracoles y también de ranas. Otro parásito muy importante, Dirofilaria emmetis, el famoso gusano del corazón del perro, también está presente en el lobo. No es muy frecuente en España, pero también se ha descrito. Está dentro de la cavidad derecha del corazón y es transmitido por un mosquito, de tal manera que se desarrolla un gusano que puede haber hasta 10, 15 gusanos de este tamaño, aproximadamente en la aurícula ventrículo derecho. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no tiene una capacidad de funcionamiento apropiada de ese corazón y suele conllevar problemas cardíacos. Lobo con problemas cardíacos realmente pues no se le puede aconsejar que haga mucho ejercicio y por tanto pues sus consecuencias las tiene. Otra característica de los parásitos, hay algunos de ellos que tienen una marcada estacionalidad y puede que nos encontremos en unas determinadas épocas el lobo más parasitado por unas especies o por otras. Es el caso típico de los ectoparásitos, suelen ser parásitos con una marcada estacionalidad, es decir, hay un boom demográfico de los parásitos que van a ser más abundantes en el lobo en épocas muy concretas. Además de eso, nos dan bastante información. Hemos encontrado, por ejemplo, Pulex irritans en zorros, y eso nos está indicando que la pulga del hombre, que es Pulex irritans, aparece en fauna silvestre. Nos indica que ese zorro ha estado cercano a una zona sinantrópica, una zona donde hay personas, o bien animales domésticos asociados a esas personas, en los cuales es más abundante Pulex irritans. Es decir, siguen dándonos información los parásitos. Spilopsilus cuniculi, la del conejo, también es bastante frecuente encontrarla en carnívoros silvestres, sencillamente pues porque emplean para pernoctar zonas en donde han podido haber anteriormente conejos o bien por la propia predación sobre los conejos. Y la más abundante, Tenopcephalides felis y también canis, son las dos pulgas específicas de carnívoros. Piojos también encontramos, el más importante de todos ellos es Trichodectes canis y aquí podéis ver huevos con liendres. Y garrapatas. Hay varias especies específicas que también son parásitos típicos de incrementos estacionales. Y finalmente, entre los factores asociados a un entorno que favorecen la distribución espacial de estos parásitos están la presencia, lógicamente, de animales domésticos, sobre todo perros, pero también en menor medida gatos, y, por supuesto, las características gregarias que pueda tener un grupo familiar de lobos. Todo eso va a favorecer la presencia pues, de parásitos y su transmisión. Un caso, por ejemplo, es Toxoscaris leonina. Es un parásito poco dañino, pero también muy frecuente en el lobo. ¿Qué es lo que ocurre? Es un parásito de transmisión directa a través de las heces, de tal manera que en un entorno cerca de donde está la madre criando es posible que haya restos de heces con este parásito presente, estos huevos presentes en las heces. Aquí tenéis un intestino delgado en el que aparecen esos mismos parásitos. Podemos encontrarnos también el caso de transmisión directa de la hembra a la descendencia de Capillaria aerófila. Es un parásito muy pequeñito, lo veis aquí, aparece
en pequeño número, normalmente a nivel de la tráquea, y es de transmisión también directa, va a producir una ligera traqueitis. Y luego existen otros factores que pueden condicionar la presencia de parásitos. Por ejemplo, la territorialidad, el marcar con orina o con heces la periferia de un territorio, eso puede favorecer que contacten otros individuos con un grupo familiar y, por tanto, pueda transmitirse parásitos. El biotopo que esté ocupando una determinada grupo familiar, en este caso, si hay muflones, por ejemplo, se puede asegurar la presencia de Taenia ovis, si no los hay, no es posible que presenten este parásito. Y finalmente la dieta del grupo también va a condicionar mucho la presencia de un parásito, habitualmente de aquellos que tienen un ciclo biológico indirecto. Entre ellos, Trichinella britovi y Trichinella spiralis. Es muy frecuente encontrarlo en fauna silvestre. Normalmente la que está presente en el jabalí es britovi, en cambio en el cerdo, digamos la Trichinella típica de zonas habitadas, la Trichinella spiralis. Pues bien, en un estudio que hemos realizado nosotros con lobos recientemente, hemos encontrado que aproximadamente un 5 o un 6% de los lobos están parasitados por triquina. ¿Qué información tiene? Pues bueno, hay otros estudios que también indican que hay mayores niveles de parasitación, pero ha sido la primera vez que hemos encontrado en la península ibérica ambas triquinas en un mismo individuo, en dos en concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que el individuo ese en concreto ha consumido carne probablemente de animal silvestre, jabalí, muy probablemente, pero también de doméstico, ya sea un perro, un gato o un cerdo que ha tenido contacto con Trichinella spiralis. Y nos podemos encontrar una cantidad de cestodos también enorme en estos animales. Tenias, como por ejemplo esta, tenia datígena. Mesocestoides es otro tipo de tenia que lo que nos está indicando es que en la dieta del lobo ha entrado escarabajos y también otros mamíferos en los cuales también se va a desarrollar una fase larvaria infectiva. Nos podemos encontrar otra tenia que es Dipylidium caninum. Aquí tenéis unas heces en las que aparecen proglótidos eliminados de esta tenia, que se transmite a través de la ingestión de pulgas o de piojos, es decir, los lobos se desparasitan de estos ectoparásitos y están ingiriendo la fase larvaria que está en la cavidad celómica de estos artrópodos. Podemos encontrar Tenia pisiformis, es una parasitosis bastante frecuente en lobo, lo que asocia que esa dieta tiene en un porcentaje determinado la presencia de lagomorfos. ¿Por qué motivo? Porque en los lagomorfos es donde se va a desarrollar la fase larvaria, que es un cisticerco, que a más aumentos veis que tiene esta corona de ganchitos. Cuando es ingerido por el lobo, desarrolla esa tenia. Podemos encontrarlo la tenia datígena, es una tenia muy parecida a la anterior, cuyos cisticercos se forman en el hígado normalmente de ungulados silvestres. Echinococcus granulosus, tan famosísimo, causante de la hidatidosis, una parasitosis muy específica de hospedador, puesto que el lobo es un hospedador muy propicio del Echinococcus granulosus, pero que tiene un amplio margen, una amplia diversidad de hospedadores intermediarios, entre los cuales están bastantes ungulados de la península ibérica. Siempre se le acusa al lobo y se ha demostrado en ciertos estudios que es verdad que está muy presente Echinococcus granulosus en el lobo europeo, menos en el ibérico, en otros países de Europa, pero menos en el ibérico, y en cambio los estudios que se han realizado en ciertas zonas de pastoreo habitual de ovino, se ha demostrado que los perros son portadores con una prevalencia mayor de este parásito. Es decir, no siempre es el pobre lobo el causante de estas enfermedades tan llamativas para los medios de comunicación. Suelen ser parasitosis que presentan miles o cientos de cestodos. Si veis, esta es una mucosa intestinal que cada uno de estos puntitos es uno de estos cestodos. Esto es la imagen de un hígado y de unos pulmones de un muflón en donde aparecen estos enquistamientos hidatídicos que cuando sea comido por el lobo desarrollará esa equinococosis en el tubo digestivo, que para él no es muy nociva. Y no me da tiempo y no voy a contar la historia del dingo. Aquí otra imagen. Macracanthorhynchus, otro parásito muy frecuentemente encontrado en lobos. ¿Cuál es el ciclo? Es un ciclo indirecto que nos está indicando que este bicho es consecuencia de la ingestión de larvas de escarabajos. Aquí se ve una imagen del huevo que encontramos y lo firmemente fijo que está en el intestino, el Macracanthorhynchus, del intestino del lobo. Y para finalizar, sarna sarcóptica, frecuentísima. También es una parasitosis que afecta a muchos carnívoros. Podemos encontrarnos realmente casos muy llamativos, como es este, en el zorro también.
con la posibilidad de transmisión entre uno y otro, y ya está. He finalizado con esta imagen en la cual probablemente no los conozcáis, pero hay un grupo que incluye el Seprona, inevitable, todos sabéis que es frecuentísimo encontrarlo en nuestros campos, o eso quisiéramos. Hay un ecólogo, un toxicólogo, por aquí un experto en enfermedades de sanidad animal, y es sencillamente para deciros que la visión de las enfermedades y en general de la biodiversidad requiere que trabajemos todos en conjunto. ¿Por qué? Porque somos especialistas en la patita derecha del escarabajo, pero no vemos el global. Y solo la forma apropiada de conservar al lobo, hacer una buena gestión, es precisamente tener una visión grande, amplia, enriquecedora para todos. Por tanto, las conclusiones a las que he querido llegar hoy es que el estudio de la parasitosis del lobo debe incluir esos 3 factores que influyen sobre la parasitosis. Su efecto sobre las poblaciones debemos llegar a conocerlo porque sabemos que a largo plazo puede llegar a ser importante en su conservación, y que conservando la biodiversidad incluye también saber que debemos preservar ese equilibrio, que el parásito va a estar presente en la población de lobos y que cuanto mejor, más equilibrado, menos estresado esté ese ecosistema, menos propenso a padecer enfermedades parasitarias va a estar esa población. Muchas gracias. Bueno, como de costumbre, y pidiendo si queréis tomar el turno de palabra y hacerle alguna pregunta al ponente, que lo tenéis por aquí, pues es el momento. Encontraram Pulex irritans nas raposas. Pulex irritans, en concreto, es bastante abundante en carnívoros. En el lobo también está descrito. Encontraron también en lobos, no fue en raposas. ¿En lobos? En zorro, te lo que dices, si lo encontraste en zorro. En zorro es muy abundante, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, de todas maneras, contaremos tanto con la presencia del profesor Marcos Pérez como de Carlos Martínez a lo largo de estos días que tenemos de congreso.